Lo primero sea decir que este análisis no pretende ofender la fe católica, ni mucho menos presentar de manera simplista al fallecido pontífice como una figura maléfica, mucho menos trivializar la complejidad espiritual del catolicismo o atacar a la figura de Francisco como líder religioso. No obstante, tampoco sería genuino ignorar que su papado estuvo marcado por varios episodios opacos que merecen una mirada crítica, sin que esto vaya en desmedro de su memoria. El cardenal Jorge Mario Bergoglio pasó a la historia como el primer papa perteneciente a la orden franciscana y también como el primer pontífice latinoamericano. Su elección en 2013 fue celebrada como un gesto de apertura hacia los márgenes del poder tradicional de la Iglesia. Durante su pontificado, Francisco impulsó una agenda centrada en la misericordia, la inclusión social y el cuidado del medio ambiente. Su encíclica Laudato Si se convirtió en un manifiesto ético sobre la crisis ecológica global y su llamado a una iglesia pobre para los pobres resonó en sectores que históricamente habían sentido a Roma como algo distante. También intentó reformar la Curia Vaticana, luchando contra redes de corrupción internas y promoviendo una imagen de sencillez y cercanía. No obstante, detrás de esa imagen carismática también se asomaron sombras difíciles de ignorar. Aunque Bergoglio tuvo roces públicos con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, su relación con el ala progresista latinoamericana siempre fue más ambigua de lo que parecía. Muchas voces señalaron que su discurso social, centrado en la pobreza estructural y crítica al capitalismo salvaje, sintonizaba con los postulados del populismo kirchnerista de Argentina. ¿Casualidad, estrategia o afinidad ideológica? No fue un secreto que varios referentes del kirchnerismo encontraron en Francisco una validación simbólica poderosa, aún después de su partida a Roma. La diplomacia vaticana, históricamente prudente bajo el papado de Francisco, rozó en varias ocasiones el silencio cómplice. Por ejemplo, mientras Venezuela atravesaba por un proceso de destrucción institucional marcado por un grosero fraude electoral, brutal represión en las calles y tortura sistemática, así como el encarcelamiento de líderes opositores, el Papa evitó una condena directa al régimen de Nicolás Maduro. En cambio, más bien optó por llamados abstractos al diálogo en momentos donde el país entero clamaba por una denuncia clara y enérgica de la Santa Sede. La postura frente a Cuba fue todavía más benévola. La represión en la isla apenas mereció gestos muy tibios y generalidades, pese a que la situación de la gente es cada vez más apremiante. Pero los cuestionamientos a las tibias posiciones del pontífice frente a las tiranías en Sudamérica tienen otro lamentable y patético episodio. Tras la brutal persecución a la Iglesia Católica por parte del dictador Daniel Ortega en Nicaragua, el Papa Francisco demoró semanas en emitir declaraciones vagas y poco contundentes frente a la gravedad de los hechos. En el contexto de la guerra en Ucrania, su llamado a la paz fueron percibidos como equidistantes, evitando nombrar directamente a los agresores. La estrategia parecía ser la de no romper puentes, pero ¿a qué precio? Otro polémico tema es que en más de una década de pontificado, Francisco visitó más de 50 países, pero jamás regresó a su natal Argentina. Algunos interpretaron su ausencia como un intento de desmarcarse del uso político que su figura podría sufrir en un país altamente polarizado. Otros sugirieron que Francisco no quería enfrentarse cara a cara con las heridas internas abiertas, ni con una iglesia local fracturada. La realidad fue que su silencio respecto a la crisis política en Argentina, salvo alguna mención aislada, reforzó la percepción de una neutralidad selectiva y no siempre inocente. Pese a ser considerado como un papa reformista, Francisco no parece haber dejado bases sólidas para que su sucesor continúe su misma línea. Las resistencias internas, las ambigüedades diplomáticas y la falta de cambios estructurales claros hacen prever un futuro más conservador para la Iglesia que él mismo intentó modernizar. Francisco fue un hábil equilibrista en el tablero político global, pero sus silencios, sus omisiones y sus simpatías veladas
invitan hoy a reflexiones incómodas. ¿Hasta qué punto un líder moral puede mantenerse neutral frente a la injusticia? ¿Y cuándo la neutralidad se convierte en complicidad? Incómodas preguntas que quedarán para la posteridad. La historia juzgará si su prudencia fue sabiduría o cobardía disfrazada de diplomacia. Run Run Político, con las últimas de la política.